Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Olga Muciño y estamos en El Diván y la Luna. Hoy es 18 de diciembre. Es el último programa del año. Así que bueno, estamos cerrando el año y además cerrando súper especial con un invitado muy especial. Para quienes nos acompañan en Facebook, pues ya pueden verlo. Él es el doctor Gabriel Espíndola, director de Centro Eleya. Él es psicólogo por la Universidad Iberoamericana, estudió la maestría en psicoterapia psicoanalítica y el doctorado en clínica psicoanalítica en Centro Eleya, donde se desempeña como coordinador del plantel norte y docente a nivel licenciatura y maestría. Es autor del libro Tiempos de un inconsciente freudiano y coautor de Lo psíquico, fantasía, fantasma y realidad, editado por Centro Eleya. Asimismo, ha publicado diversos artículos en medios nacionales e internacionales relacionados con la salud mental. Realiza psicoterapia individual de adolescentes y adultos. Bienvenido, Gabriel. Gracias, Olga. Muchas gracias. Un gusto, como siempre. Gracias. Es un súper honor tenerte aquí de regreso. Al contrario. Súper rico platicar contigo sobre estos temas tan interesantes. Que casi ni nos salen. Que casi no nos salen. Y bueno, pues el tema de hoy padrísimo porque vemos, ¿no?, en todos lados como diciembre mueve, ¿no? Mueve la mercadotecnia, mueve las ventas, mueve el tráfico, mueve como muchas cosas y por ahí también mueve las emociones, ¿no? Un poco. Así que es muy interesante que hayas aceptado este programa y sobre todo abordando un tema que a todos nos llama mucho la atención. A lo mejor lo interesante es que, digamos, esto se puede abordar desde una perspectiva muy aparentemente simple, pero que sí es algo que en realidad a todos nos trae bastante vueltos locos. Claro. Probablemente sea más importante de lo que uno piensa, ¿no? Claro, totalmente. ¿Por qué será que, por qué piensas tú que diciembre se vuelve especial en términos de sociedad? ¿Tendrá que ver con las vacaciones? ¿Qué piensas que pueda ser? Yo pienso que, digamos, no necesariamente es, en este caso es diciembre por el lugar donde vivimos, por la cultura en la que estamos, etcétera, pero pienso que fundamentalmente tiene que ver con los temas cíclicos, ¿no? Se nos viene el fin de año y cada vez que aparece una etapa en donde se marca una expectativa de principio y fin, uno se confronta con diferentes sentimientos, diferentes expectativas, ¿no? Por ejemplo, uno piensa, ¿qué nos pasa hacia el final del año? Que, por ejemplo, nos confrontamos con ideales. Uno tiene al inicio expectativas muy grandes respecto de lo que va a suceder y demás, y de pronto cuando llega el final del año uno tiene la posibilidad en un momento de hacer una pequeña evaluación respecto de lo que ha sucedido y si esto ha salido bien, si ha salido mal. Como si es lo que esperabas y no. Por otro lado, me parece que cuando uno llega a estos ciclos en donde se plantea un término, aunque sea un término que nosotros mismos inventamos, porque hace mucha diferencia entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, sí. En realidad no hay tanta, pero al momento en que se plantea digamos, el fin de un determinado ciclo, inevitablemente uno tiene diferentes tipos de emociones relacionados con sentimientos de tristeza, de ansiedad, y por otro lado hay diferentes estudios que son interesantes hablando desde otras perspectivas. Por ejemplo, la psiquiatría y las neurociencias han indagado diferentes temas relacionados, por ejemplo, con el ámbito de la luz, ¿no? Y la influencia que tiene respecto de nuestros estados emocionales, ¿no? Y sí afecta bastante, ¿no? Pues, digamos, hay diferentes estudios bastante sólidos que muestran cómo la luz, digamos, solar, etcétera, en esta temporada del año, no solamente en lugares nórdicos, sino incluso en lugares como México, tienen cierto impacto respecto a la manera en la que se perciben algunas emociones, de la manera en la que se percibe, digamos, la relación con otros, etcétera. Se han establecido incluso técnicas de fototerapia y ese tipo de cosas, que es un tipo de luz, digamos, personas que están expuestas a una determinada luz para tratar de lidiar con temas de depresión y esos asuntos. Entonces, creo que es una mezcla de muchas cosas, algunas más evidentes que otras, y que se pueden estudiar desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, en el asunto del duelo, ¿no? Pocas veces nos ponemos a pensar, porque en estas fechas nos gusta hacer fiestas,
Y es un poco como en la fiesta de Día de Muertos, que independientemente de su tradición y de su elemento propiamente cultural dentro de México, tiene un tema muy interesante que es el triunfo sobre la muerte, por ejemplo, ¿no? En este país la gente no se muere, porque los muertos se mantienen vivos al punto en donde uno come con ellos. Sí, sí, uno totalmente. come, uno bebe con ellos. Les pone alimentos, ¿no? Ofrenda. Y cada año se hace una tradición en donde aparentemente el tiempo no pasó, ¿no? Digamos, uno vuelve a visitar a la misma persona, uno se vuelve a encontrar en la misma circunstancia, y entonces pareciera que el tiempo no pasa. Si el tiempo no pasa, entonces no pierdes muchas cosas, digamos. Una de las emociones probablemente más difíciles que hay en la mente de los seres humanos es asumir las pérdidas de manera permanente, o sea, entender que el tiempo no vuelve y que aunque yo hoy me planteé un proyecto que fue el del año pasado que no concluí, ¿no? O que no hice, en este año ya no es lo mismo que en el año anterior, ¿no? Y que yo soy más viejo o menos joven, depende cómo lo quieras ver, ¿no? Que la gente crece, que el tiempo pasa, que los padres se hacen más grandes, que los hijos también van creciendo, que uno mismo se va haciendo, digamos, va haciendo una cuenta regresiva, aunque suene un poquito dramático, pero efectivamente el tiempo pasa distinto dependiendo de las edades en las que nos encontramos. Para los jóvenes, los más chavos, la importancia es crecer rápido, ¿no? Sí, claro, uno lo que quiere es que quiero llegar a los 18, ¿no? Quiero tener IFE, ¿no? O INE. No sé si para votar, creo que más bien para que los dejen pasar diferentes lugares. Para identificarse. Y cuando te vuelves, digamos, y cuando la gente va creciendo o va teniendo una percepción más adulta del tiempo, inevitablemente tiene sensaciones de que hay cosas que se tienen que atesorar más porque ya no van a volver. Y una de las medidas que tenemos para lidiar con esos sentimientos es hacer fiestas. Entonces, pero las hacemos porque no queremos que sea concretamente una pérdida, o sea, como resistencia. Pues yo creo que las hacemos porque, digamos, porque naturalmente tenemos esa vía de confrontar el dolor, ¿no? También porque creo que merece el paso del tiempo, o sea, siempre hay sentimientos ambivalentes en la gente, ¿no? Uno siempre tiene que lidiar con cosas que implican satisfacción, pero otras que implican también dolor o tristeza. Entonces, por supuesto que festejar es parte natural de darse cuenta que uno ha conseguido, ¿no? Avanzar, pero inevitablemente conforme uno avanza más, también tiene menos tiempo. Entonces, en esa percepción uno siempre está en un lío. Por un lado, en el gusto de poder entender y festejar lo que conseguiste, pero por el otro, en la sensación de que algo pasa y no vuelve. ¿Y si somos siempre conscientes de esto? No creo, o sea, yo creo que mayoritariamente no lo somos. Sí, yo creo que en realidad es mira, la mente tiene emociones, digamos, bastante difíciles de asimilar, y probablemente muchos autores piensan que las emociones más difíciles de asimilar son aquellas que implican estos, que les llaman ansiedades depresivas, que lo que quiere decir es la capacidad de percibir que el tiempo es lineal, que las cosas no vuelven, que las cosas se acaban, y que aunque uno tenga la posibilidad de, digamos, tratar de hacer lo que no pudo y echarle ganas, la cosa no va a ser la misma que en un inicio, ¿no? Entonces, ese tipo de ansiedades son tan fuertes que uno, por ejemplo, se encuentra con la dificultad de asimilar la muerte, ¿no? En general, no la asimilamos de manera sencilla, siempre tenemos una perspectiva de que hay algo después de la vida, de que seguimos en comunicación con quien ya no está, ya sea por vía de las diferentes creencias, ¿no? Sí, o sea, por rituales, ¿no? Claro, y asimilar el fin es complicado, ¿no? Ahorita que decías los rituales es otro tema, ¿no? Por ejemplo, se nos viene el fin de año y aparecen toda clase de rituales. Claro. Sacan la maleta, las hierbas, ¿no? Y que algunas tienen la finalidad de pensar que a uno le va a ir bien, pero la pregunta es: ¿y por qué te tendría que ir mal? ¿No? Es decir, claro, que es una súper pregunta. Uno hace una serie de rituales que en psicología le llamamos mecanismos de anulación, ¿no? Que lo que buscan es eliminar la posibilidad de que haya algo desagradable, doloroso, etc., ¿no? Entonces, digamos que nos curamos en salud. Entonces vamos haciendo toda clase
pasos Claro. para poder lidiar con ansiedades que en realidad nos cuesta trabajo pensar y que tienen que ver con lo que viene en el futuro, ¿no? Entonces nos reaseguramos. Es algo así como no estoy dispuesto a esperar a ver qué sucede con lo que voy generando o creando, entonces pongo un ritual y ya como que hice algo muy bueno para que lo malo se vaya, un poco Mejor, eso. exacto. Por ejemplo, Freud decía que los neuróticos obsesivos tenían su religión individual, ¿no? Y es cierto, porque tienen sus propias creencias, ¿no? Uh-huh. Que en este caso son patológicas, ¿no? Porque implican ideas obsesivas, pero tienen creencias que habitualmente implican un pensamiento de catástrofe, ¿no? Algo terrible habrá de suceder, y para evitar esa catástrofe, ¿no? Entonces yo tengo que hacer todo este ritual que me asegure. Si uno tiene que sacar las maletas, echarse toda clase de menjurjes, todo esto, en realidad es porque tiene una sensación de que algo posiblemente desagradable pueda suceder en adelante. Y no es, si lo piensas, ¿qué sería lo que uno está tratando de eliminar al final del camino? Pues probablemente los sentimientos de que uno se pueda morir. De pérdida, de muerte. Claro, sí, de que claro. uno se pueda morir, de perder las cosas valiosas, a las personas cercanas. Sí, a los que queremos, ¿no? Y que se disfrazan, por llamarlo de alguna manera, Ajá. en toda esta serie de comportamientos que nos permiten, tampoco uno puede estar todo el día pensando en qué tristeza que se me acaba la vida, ¿no? Por supuesto que no, uno la tiene que disfrutar, pero parte de poder disfrutar algo implica el que se acabe. Uh-huh. Si las cosas no se acaban, no tienen valor. Claro, estar como consciente de que puedes perder algo si no, no vale la pena haberlo tenido, ¿no? Así es, porque si las cosas son ilimitadas, Uh-huh. uno no tiene, digamos, no va a haber valor Claro. Sobre lo que estoy haciendo. Como Finalmente, que no te preocuparías, ¿no? Eso es un poco lo que pasa con el planeta cuando lo descuidamos, como que no estamos tan claros en que se puede terminar y... porque decimos, además cuando te ponen la situación en años, ¿no? Claro, bien sabes Los que no vas a ciclos, estar. uno dice muy egoístamente, Sí. uno piensa, bueno, ya le tocará a los hijos, nietos, bisnietos, Claro, bisnietos, tataranietos sí. o quién sabe, y entonces no lo vives como algo verdaderamente propio. Pero en cambio cuando te ponen sobre la mesa algo muy puntual y una relación muy cercana, como pueden ser los hijos, los padres, las parejas, los amigos, etcétera, digamos, Claro, es un tema en donde, ¿no? te das dando cuenta, sobre todo en diferentes etapas de la vida, ¿no? La gente mayor empieza a perder gente cercana que son contemporáneos, ¿no? Que son colegas, amigos, ¿no? Sí. Y entonces la reflexión es que ya van quedando menos y por lo tanto, por eliminación, muy pronto... Sí, claro, cualquier sí, día soy me yo. toca, ¿no? Ajá. Los hijos de pronto empiezan a ver a los padres más grandes, o los padres ven a los hijos crecer, y finalmente cuando nos percatamos de esa clase de cosas, en realidad es muy difícil no hacer un minuto de tener esa sensación de ¿no? nostalgia, Uh-huh. que es difícil, que a veces genera gratitud, pero otras veces genera miedo. Y nos ayuda a hacer este ejercicio como de cierre, específicamente pensando en el año, o sea, ¿nos juega en contra o nos ayuda? No, yo no creo que juegue en contra, o sea, yo creo que es bueno tener la posibilidad de pensar un minuto sobre lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, pero la realidad es que es más difícil que solamente sentarte un día a reflexionar, porque es todo un proceso en la mente de los seres humanos el que se tiene que hacer para asimilar el valor del tiempo. Sí. Habitualmente funcionamos en un tiempo circular. En realidad decimos, lo que no hice hoy lo voy a hacer mañana, pero mañana no es igual que hoy, ¿no? Nos hacemos una pequeña trampa, sí, claro, porque con eso anulamos que el tiempo ya pasó y que aunque nosotros digamos, bueno, pero finalmente va a suceder, sí, pero no sucedió antes, digamos. Claro, el que esté como en la oportunidad no le quita que sea otro momento, ¿no? Así es. Y cuando uno empieza a tener una visión más lineal del tiempo, uno empieza a enfrentarse con estas sensaciones de que las cosas se acaban, ¿no? Y te digo, eso no necesariamente es malo, no estoy planteando un tema de catástrofe, sí, ¿no? sí. Ni de que todo tiene que ser dolor, al contrario. Si las cosas se acaban, la vida vale más la pena. Claro. Es decir, porque se acaba.
Sí, sí, como pensar a lo mejor en estas películas como muy fantasiosas de El Inmortal, que finalmente el Inmortal termina siendo feo, aburrido, deprimente, ¿no? O sea, se quiere morir. Se quiere morir porque claro, como francamente que no estuvo tan padre. No hay algo que verdaderamente lo haga sentir reconfortado, que es valioso, que no se puede repetir. Exacto. Finalmente la mayor parte de las cosas buenas de la vida son irrepetibles, ¿no? Digamos, son algo que uno tiene una vez y nada más. Claro, entonces sí. conviene festejarlo, Sí. pero siempre paralelo al festejo hay una sensación de pérdida que está porque eso se acaba, ¿no? Sí, sí, claro. Lo pasa en todas las fechas importantes de nuestras vidas, Sí. nuestros cumpleaños, bodas, todos estos festejos en donde lo que hacemos es comer, ¿no? Que es la parte uno. Sí, claro. En todos los festejos los se come, ¿no? Sí. Cumpleaños se come o se bebe, ¿no? En la Navidad se come o se bebe, en el fin de año se come o se bebe, en las bodas se come o se bebe, ¿no? Claro. Porque tiene que ver con digamos, también con elementos muy primarios de la mente. Finalmente las primeras grandes satisfacciones de la vida entran por la boca. Sí, es cierto. Quiero aprovechar para enviar un saludo, gracias a Beno, que nos hace favor de participar en el panel de Facebook y nos dice: la vida en la ciudad es tan acelerada que en ocasiones se olvidan hasta de la familia, se dejan de ver. En ocasiones, hasta que falta una persona, es cuando nos damos cuenta que nunca estuvimos con ellos. Esta sensación es como algo muy fuerte, ¿no? Y que en Navidad o cercano a la fecha de Navidad suele estar muy presente, ¿no? ¿Quién de la familia ya no llegó, ya no está? Exacto. Los muertos están muy presentes claro. en estas fiestas. Sí, digamos, totalmente. Porque viene justamente esta idea de los que ya no nos acompañan, de los que ya no están, y entonces ante el sentimiento de esta vida cotidiana que efectivamente va un día un poco igual que el que sigue, y en este como carrilito que nos armamos cotidianamente, se hace un alto en el camino y eso genera bastante dolor. Y además también diría que hay otra, en esta época el contacto familiar, uno siempre dice que linda la familia, pero por supuesto que también implica una serie de líos personales. Uno se encuentra al hermano con el que estaba peleado, al primo que no soporta, a la tía que le vio feo. Sí, claro, o estas reuniones de ¿y a quién vas a invitar? Yo invito a los dos, que ellos decidan quién va. Empiezan ¿no? los problemas de grupos y subgrupos, claro. los que se entienden con los que no se entienden, claro, digamos, los celos, las rivalidades que habitualmente están como un poquito más congeladas porque no tienes tal vez el contacto con ellos, pero en estas fechas viene, por ejemplo, el exclusivo, ¿no? La persona que está fuera de México y entonces en este momento viene y entonces todo el mundo hace una celebración, entonces el que habitualmente está aquí termina un poco celoso y con sentimientos de exclusión porque como ahora se dedica, aunque por supuesto nosotros decimos de inicio, vamos a decir todos, no, qué bueno que se le festeja, no, sí, qué bueno que se le festeja, pero eso no quita que uno siente que le quitan un poquito su lugar, ¿no? Y que todo es en torno a mi hermano, mi primo, ¿no? En cambio yo que estoy aquí todo el tiempo, yo que los cuido, yo que los cuido, que estoy atento a ustedes, pero no viene él y entonces, ¿no? Y entonces aparecen todas las escenas infantiles con mucha fuerza, de tal suerte que es una época en donde los conflictos andan a flor de piel, o sea, es real que en esta época, por diferentes razones, ¿no? Por supuesto tendemos a engordar, tendemos a beber más, tendemos a comer más, tendemos a estar un poco más sensibles, a ser más irascibles, también a ser más sentimentales, ¿no? Claro. Empieza el principio del fin, ¿no? Con Guadalupe Reyes, Sí, claro. Ya desde hoy la ciudad empieza la gente a decir, bueno, ya es la última, ¿no? La última semana, claro. ya, y empieza esta sensación como de que ya se terminaron las cosas y la gente está muy interesada en no ausentarse de la reunión en la que participa la familia, ¿no? Y creo que no es solo por un tema, digamos, de que sea diciembre. Esto pasa no solo en diciembre, pero en diciembre es mucho más notorio. ¿no? Sí. Pero en realidad pasa cuando vienen, te digo, cortes de ciclos, pasan los cumpleaños. La gente en los cumpleaños enloquece un poco. En el sentido de que te pones... Eso, ¿no? Que poco antes de tu cumpleaños estás como... Hay quienes se ponen muy felices, están
festejando. Hay quienes empiezan con sentimientos de tristeza, hay quien empieza con una cosa ambivalente. Los que se aíslan, ¿no? Los que se aíslan Sí, y no sí. quieren festejar porque ¿para qué festejo? Y son como fechas en donde el tiempo te marca una pausa y inevitablemente tienes que repensarlo por lo menos un momento, ¿no? Sí. De alguna manera diferente, y eso te hace reaccionar de diferentes formas, ¿no? Claro. Incluso a nivel somático, ¿no? En esta Claro, época nos también enfermamos más. gastritis, colitis, claro, Gripas las gripas todas, ¿no? y tú vas a decir, bueno, es que es porque como más, pues sí, pero porque comes más y ya sabes que tienes gastritis. Porque hay fiesta, bueno, pero podrías limitarte un poco. No, Sí. no lo hacemos, porque Claro. estamos en una cosa un poquito en el carril del no pasa nada. Del Como finalmente que si en enero, celebro, ahí ¿no? se permite todo, ¿no? Así que sí. Y en enero me recupero, que es Claro, y no otra pasa. fantasía, porque aunque tú vuelvas a tu peso, aunque todo uno vuelva, no es eso, el problema es que ya no es, enero ya pasó un tiempo, ya deterioraste el cuerpo. Claro. Tu cuerpo, si le hacen la torre hoy, digamos, aunque en enero te recuperes, no dejas de ya darle dado en la torre. Haberlo ¿no? dañado, claro, tienes toda la Y esa razón. visión es la que te digo que nos plantea un tiempo circular, o sea, pues me engordo y me enflaco, ¿no? Claro, Sí, pero lo no que pasa nada, engordaste, estoy todo- ¿no? Digamos, no es que nada más se quite y ya, es que efectivamente Generó- generaste un problema, generaste una serie de consecuencias que pueden ser mínimas, no exageremos, o pueden ser más Bueno, importantes. ajá, sí. Pero ¿qué pasa cuando eso lo hacemos con todo? ¿No? Exacto. Cuando lo hacemos con las relaciones humanas, ¿no? Si te pido perdón porque te lastimé, Claro, y te entonces ya vuelvo a no pasó lastimar nada. porque no pasa. No, sí pasó. Y aunque te pida perdón y me disculpes, ese evento es Ahí parte está. de la relación y implica un cambio que antes no existía. Claro. Entonces, Que eso pasa mucho, ¿no? Con la violencia. sí, O sea, uno ¿no? cree que, mira, lo hacen los niños en los juegos, es un pensamiento infantil que es parte de la vida de todos nosotros. Los niños agarran una cosa, un juguete, lo rompen, ¿no? Y entonces inmediatamente tienen la necesidad de arreglarlo, ¿no? Y piensan que va a funcionar igual, Sí. hasta que se dan cuenta que no. Y entonces viene un sentimiento de qué pasó, que ya no es igual. Bueno, ya no es igual porque las cosas cuando se rompen, se rompieron y cambian. Uno las puede medio arreglar, Sí, pero no va nunca a ser van a igual, ser no va a iguales. ser igual, claro. Claro, y eso es interesante porque tal cual lo dices, ¿no? O sea, sí puedes hacer algo para pues, resarcir un poco el daño, pero el daño está hecho y es parte de la historia, ¿no? O sea, Y estos no deja de mecanismos suceder. o estas cosas que parecen como, a lo mejor las podemos aplicar a todas las cosas que hacemos, pero en realidad son parte de los problemas más importantes de la mente de los seres humanos desde que estamos muy chiquitos hasta que estamos muy grandotes. La idea de poder recuperar algo que sufrió un daño, entendiendo que no va a ser igual, ¿no? Muchos autores de diferentes escuelas, por ejemplo, dentro del psicoanálisis, han teorizado sobre el asunto, ¿no? Para entender cuál es el impacto o cómo es que la mente hace para poder soportar el dolor de darse cuenta que participa en lastimar algo y luego no poder recuperarlo igual, ¿no? La que más estudió eso en un primer momento fue Melanie Klein, pero luego muchos otros autores lo hicieron. Y cuando uno saca eso del contexto teórico y lo lleva a la vida cotidiana, que es lo que realmente tendríamos que hacer en nuestros trabajos terapéuticos, ¿no? Que no hablamos de teoría, sino hablamos con la gente de lo que le pasa cotidianamente, la gente puede pensar y puede detenerse un segundo a valorar un poquito más las cosas, porque cuando tú tienes algo bueno, lo agradeces. Si logras agradecer las cosas, te la cuidas, ¿no? exacto, Sí. te das cuenta de que se puede romper, Sí. de que lo cambia. procuras, ¿no? Y la gratitud, digamos, es un elemento central de poder crecer en la vida, ¿no? Porque implica que necesitas de otras personas, que no todo lo haces tú, que tus actos tienen consecuencias, buenas, malas, ¿no? Y que todo esto va generando una relación muy puntual con algo o con alguien que siempre va hacia adelante y no necesariamente en volver al mismo punto, volver al mismo punto, volver al mismo punto. Ponte a pensar en las relaciones de pareja, ¿no? Sí, claro. La gente termina su noviazgo y entonces vuelven, como si las cosas fueran iguales, pero es que no son iguales. No son iguales, O sea, claro. todo ha cambiado, Claro. o mucho ha cambiado. Si entiendes qué fue lo que cambió,
por ahí Sí. te puedes dar, pero en general no lo hacemos. Sí, como Volvemos que al mismo pensamos punto. que ese pedacito lo cortas y lo deshaces y pegas, ¿no? Dicen Y no sucede. borrón y cuenta nueva. Exacto. ¿No? Eso no se puede en la vida. Eso pasa un poco con la infidelidad, ¿no? Cuando hay algunos casos de infidelidad donde dicen, bueno, y se puede, como que no pasó nada, pues como que no pasó nada, ¿no? O sea, se Pasó. puede, pero pasó. Cómo se piensa, cómo se entiende, bueno, pero pasó. Pero ¿no? pasó, exacto. El borrón y cuenta nueva no existe. No existe, ¿no? En realidad es un triunfo y un desprecio sobre la situación porque dejas de valorar la experiencia que tienes. Claro, entonces no la aprendes, ¿no? Todo lo que te pase, sea bueno o sea malo, te permite ver las cosas de una manera diferente. Y te pasó, Así es. ¿no? Y finalmente te sucede. y- Exacto, además te dejó un algo, ¿no? Dolor, felicidad, lo que sea, pero pasó. ¿Aprendemos igual de lo que nos deja felicidad que de lo que nos deja dolor? Creo que se puede aprender de las dos cosas igual, no necesariamente uno tiene que estar en un plan estoico de solamente lo doloroso me hace crecer, ¿no? Las cosas buenas, lo que pasa es que, insisto, para que una cosa sea buena, indefectiblemente te lleva por lo menos un poquito a la sensación de pérdida o de dolor, porque si no es, digamos, si no te arriesgas a tener algo bueno y que te lo puedan quitar, lo puedas perder, etcétera, entonces lo menosprecias. Sí, claro. Claro, no Finalmente, tendría no me como, importa, ajá, no ¿no? tiene valor. Ujú. Que está padre, porque pues también es como pensar en preocuparnos todo el tiempo o la mayor parte del tiempo en poder pues, mirar lo que tenemos, ¿no? Pero no desde esta forma de valora todo lo que tienes, sino realmente hacer la experiencia propia, ¿no? Y que se convierta en algo. Sí, porque el proceso de darle valor a las cosas no es solamente un día, digamos, reflexionar o tener una idea sobre cuánto cuesta, cuánto me costó de trabajo una determinada. Sí, por ahí puede empezar el proceso, pero en realidad darle valor a las cosas implica reconocer a todos los que participan en ellas. O sea, darse cuenta que uno no hace las cosas solo. Eso es una, Claro, yo creo eso que es una mentira. difícil. O sea, se escucha como fácil, pero me parece que es algo complejo, ¿no? Por ejemplo, uno dice, yo, no sé, yo estudié un doctorado. Bueno, yo lo estudié, pero no solo. Claro. Eso requirió de muchas cosas. Primero de los padres que me dieron la oportunidad de estudiar, que se preocuparon por que uno lo pudiera hacer, de la pareja, de la gente con la que uno se identificó, de los personajes que uno tiene en la cabeza que lo impulsan, de aquellos que lo hacen, digamos, reflexionar sobre lo que a uno le interesa, le apasiona. O sea, hay un conglomerado, como dice Norberto, una federación de almas, ¿no? En la cabeza de cada uno de nosotros. Y el reconocimiento del valor de cada una de esas personas es lo que realmente te permite darle un valor mucho más importante a cada cosa que tú haces, porque no la haces solo, implica a otras personas, eso implica el valor de otras personas, ¿no? Y eso hace que los sentimientos que se desprenden de esas situaciones o de esa reflexión sobre cada uno de estos temas siempre implique una cosa de placer, de felicidad, de satisfacción y también de gratitud, también de que alguno ya no está, de que ya no lo puedo volver a hacer igual, de que, digamos, me encantaría volver a estudiar el doctorado, pero no va a ser igual, claro. No, y me matan en mi casa. Claro. No puedo hacerlo igual. Claro, ya no estoy en la misma condición, ya no sería sí. lo mismo, las prioridades, otro tipo de temas han ocupado la cabeza y uno tiene que entender que ahora toca hacer otras cosas o que uno lo podría hacer, pero con una vivencia totalmente distinta e involucrando de manera diferente a las personas y demás, ¿no? Claro, sí. Cuando nosotros podemos como ver todos estos elementos para darle algo, una experiencia valiosa, ¿no? O sea, para darle valor a la experiencia, sería también como cuando una persona se pone nostálgica, digamos, en diciembre porque ya no está el abuelo, ya no está la tía, ya no está el no sé quién. ¿Sería un poquito eso, como valorar lo que hicieron, lo que aportaron a la familia? ¿O? Mira, dentro de los sentimientos le voy a poner la etiqueta, aunque no es la más adecuada, depresivos, porque no necesariamente son enfermos,
¿no? Okay. Hay una gran gama. No es lo mismo sentir, no es lo mismo autorreprocharse, por ejemplo, decir, es que yo no lo valoré lo suficiente y entonces yo no merezco, ¿no? No es lo mismo eso que sentir nostalgia porque perdí algo bueno. Por ejemplo, cuando tú vas a dejar a alguien que quieres mucho al aeropuerto, sientes nostalgia como pollo, porque reconoces que pierdes algo bueno, que es el contacto con esa persona, ¿no? No es lo mismo que el enojo y la frustración de no tener lo que quiero en ese momento. Claro. No es, o sea, hay una gama muy amplia de sentimientos que se involucran dentro de este conglomerado de sentimientos que normalmente les llamamos depresivos, ¿no? Te digo que es un mal término porque no es necesariamente enfermo, pero los podemos volver enfermos, ¿no? O en algunas personas pueden presentarse como enfermos y, por ejemplo, es cierto que es una época donde incrementa la tasa de suicidios, por ejemplo, ¿no? En todos lados, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿no? Sí, y en buena medida el impacto o la razón, ¿no? Habría que buscarla en todo este grupo de variables, tanto internas como externas, ¿no? Efectivamente, de lo que, qué sé yo, culturalmente es el momento en donde si no estás acompañado de gente te sientes más solo, en donde si de pronto, por ejemplo, estás fuera de México, en el extranjero, porque te fuiste a estudiar y no puedes venir con la familia, tienes un sentimiento terrible de que estás totalmente... Como de culpa, ¿no? Que son sentimientos que en realidad tienes también en otros momentos, pero en este particular periodo... como que en este periodo más bien coincidimos todos, ¿no? Porque ciertamente, o sea, cuando hay un cumpleaños, lo que pasa es que nosotros cumplimos años el mismo día, ¿no? Exactamente, es una persona. Exacto. Y aquí todos hacemos una pausa porque se nos viene... Yo diría, no sé si la Navidad es un tema mucho más religioso, ¿no? Pero sobre todo el fin de año. Sí, bueno, más bien lo estaba planteando desde ahí, no como la celebración de Navidad, pero sí como estas fiestas familiares donde todos coinciden, o bueno, la mayoría, ¿no? Claro, la mayoría porque se hace una pausa en todo el laboral, planeta, ¿no? A nivel occidental, sí. se hace una pausa ya sea por la Navidad o sea por el fin de año. Claro. Gastón, muchas gracias por acompañarnos. Nos dice análisis de las experiencias, aprendizajes, retos de los grandes momentos y día a día. Excelente programa. Felicidades, los mejores deseos de salud y buenas vibras para el cierre. Y un mejor 2018. Muy buenos comentarios del doctor Gabriel, como siempre, muy interesante. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Es justo esto, ¿no? Como estar pensando en la salud, ¿no? En las cosas buenas, pero también en las cosas que perdimos. ¿Cómo crees tú que deberíamos pensar para poder seguir dándole valor a las cosas que tuvimos, pero sin olvidarnos de lo que sí tenemos, ¿no? Para no estar solo extrañando al abuelo, sino como celebrando que están los que sí están, ¿no? Mira, cuando tú sobrevaloras algo, menosprecias otra cosa. Siempre, ¿verdad? O sea, si tú tienes una celebración donde hay muchas cosas que se pueden tomar de bueno, ¿no? Y por supuesto otras experiencias que fueron desagradables. Tú vas a decidir, si das absoluto valor a lo bueno y quitas de lado lo otro, menosprecias, digamos, las pérdidas y las cosas importantes que también dejaste atrás. Y si lo haces al revés, vas a menospreciar las cosas buenas porque sientes que no son suficientes y que en realidad todo se explica a partir del dolor de las cosas que perdiste, ¿no? O que no te fueron bien o como le queramos llamar. Entonces, al final del día, esto es bastante una balanza. Si pongo de un lado toda la situación, necesariamente voy a menospreciar el valor del otro. Siempre para darle valor a algo, o sea, siempre va a ser como balanza, como una báscula. Sí, creo que siempre estamos en ese lío de tratar de entender qué es lo que en ese momento resulta más importante y sobre todo de dónde surge la importancia de las cosas, ¿no? Si tú solamente ves lo bueno de una situación, necesariamente estás despreciando un aspecto que toda situación tiene y es que hay algo que no funciona todo bien, ¿no? Algo que implica algo que no te estás dando cuenta y que estás menospreciando porque todo es maravilloso. No puede ser, ¿no? No puede ser, claro, sí. Pero hace falta a veces escucharlo así para darnos cuenta que no puede ser, ¿no? Que no podría ser. Quiero enviar un saludo a Olimpia, muchas gracias por acompañarnos, Olimpia.
A Francisco Cárdenas, felicidades al programa, saludos a Gabriel, un gran abrazo para él de Francisco Cárdenas. Saludos a Paco. Muchas gracias. A Lixi, me parece que está muy ligado con la resiliencia de cada persona. Gracias, Lixi. Irma nos dice saludos y abrazos. Olguita invitado. Definitivamente es un conjunto de emociones y nostalgias en estas fechas, Navidades. Abrazos y deseos, los mejores deseos para el 2018. Adriana, muchísimas gracias. Buenas noches, un gusto escucharles. Muchísimas gracias, Adriana. Sí, como que se mueve mucho, ¿no? No sé si tenga que ver con resiliencia, creo que igual no tanto, ¿no? Sí, yo creo que sí, mira, los términos hay de diferentes, digamos, hay diferentes formas de abordar un problema siempre. En realidad, cada, digamos, teoría o perspectiva dentro de la psicología, dentro de la psicoterapia, ha abordado los temas para tratar de dar alguna explicación, claro, ¿no? Esta capacidad que tenemos de salir de una situación difícil, digamos, para sobreponernos y entonces sacar algo así como lo mejor de nosotros en esa condición. Sí, creo que implica, creo que es importante. Lo que pasa es que lo que yo, por lo menos la manera en la que yo lo entiendo es que para poder tener esa capacidad, digamos, se construye previamente otra cosa, ¿no? Claro. Que es que no todos tenemos la misma capacidad y eso tiene una razón, ¿no? Exacto, que no nacemos con ella, no es como cuando naces con la piel de determinado color, ¿no? Así es, creo que la vamos construyendo y eso empieza desde muy temprano en las relaciones que vamos armando con todos los personajes de nuestra vida, digamos. No es algo que se arma en un momento y ahí se detiene, no, es algo que se va construyendo permanentemente, que empieza muy temprano en la capacidad que tiene desde un pequeñito de ir asimilando las diferentes experiencias, ¿no? Porque uno está hecho, la mente está hecha de pérdidas en realidad, ¿no? Freud pensaba que la primera construcción o la primera cosa que hacía el yo de una persona era en realidad la posibilidad de resolver una ausencia, ¿no? Que era la ausencia de un determinado objeto satisfactorio, entonces buscaba una alternativa para poder, digamos, construir algo que no estaba, ¿no? Si quisiéramos como bajar un poco más ese concepto, ¿no? De encontrar un objeto satisfactorio, estamos hablando de un bebé y de ser alimentado, estamos... Bueno, en la teoría, por supuesto, sí, y creo que desde muy temprano en la vida uno tiene que habérselas con la imposibilidad de tener lo que uno espera y de encontrarse con separación. Con frustrarse. La separación implica una situación, o sea, como, digamos, separarse es desprenderse de, ¿no? Y lo que hace ese desprendimiento es que genera un espacio que hay que llenar con algo. Sí. Llenar con algo quiere decir emociones, fantasías, otras relaciones. Hay gente, por ejemplo, que cuando vienen los periodos de separación necesita estar literalmente pegada a otra persona, ¿no? Claro. Entonces no pueden desprenderse de una sin estar ya agarrados de los otros, ¿no? Claro. La famosa tablita. Por ejemplo, ¿no? También. Hay otros que, por ejemplo, platicaba hoy con una colega de una persona, ¿no? que está atendiéndose con ella, lo hablábamos en un trabajo de supervisión y una cosa que hablábamos es cómo esta persona, por medio de sentirse triste, por ejemplo, y de estar incómoda, provoca que otras personas a su alrededor, ¿no? permanentemente tengan la cabeza preocupada sobre qué es lo que le pasa a esa persona. Okay. Entonces, en realidad es una manera de estar presente en diferentes ámbitos, ¿no? A partir de que generas un conflicto en el otro, ¿no? Como una ganancia secundaria es primaria y secundaria, porque cuando yo tengo la posibilidad de que, digamos, de que tú estés ocupada de mí, porque yo tengo un lío, efectivamente vas a estar bastante metida en lo que a mí me pasa y muy probablemente yo luego me queje de que no me dejas en paz porque tengo una cosa de que ¿por qué están encima de mí? Sí. Pero en el origen probablemente sea una persona que provoca esta clase de relaciones para en realidad no sentirse sola, ¿no? Entonces el tema de las ausencias y de las pérdidas y de todo ese tema es algo que se ha estudiado y que se estudia con la mayor profundidad porque es probablemente uno de los temas más difíciles de resolver en las emociones humanas, cuando algo se acaba, ¿no? O cuando nos separamos de algo. Sí, como lidiar con esa pérdida, ¿no? Si te pones a pensar en los grandes temores de la vida,
Sí, bueno. y piensas rápidamente así como lo que primero que se te ocurra, La vas a darte muerte, cuenta ¿no? que la muerte va a ser uno, Sí. el otro por ahí es algo que tiene que ver con perder algo físicamente, que puede ser la salud, una parte del Claro. cuerpo, o a una persona, no necesariamente porque se muere, pero sí dejar de tener contacto con esa persona. Claro. Y entonces vienen ansiedades que a uno lo hacen sentir realmente que se vuelve loco. Sí, sí, sí. Esos temas son centrales en la relación que hacemos con las personas y con los objetos, incluso con nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, uno viene este fin de año, la época en la que estamos viviendo, y de pronto tienes este sentimiento de que se te va a acabar el tiempo para concluir una serie de proyectos, ¿no? Entonces está locas, ¿no? Como si efectivamente el 31 viniera la tierra fuera plana y en ese momento el barquito se cae, ¿no? Sí, sí. Y en realidad es no darte cuenta del verdadero paso del tiempo, hacer Claro. una cosa voraz donde quieres todo en un momento, no lo logras asimilar, ¿no? Sí. Terminas sintiendo que es insuficiente tu esfuerzo y lo que consigues, e incluso cuando lo consigues muchas veces te sientes Ya no, sí, ya no se fue igual. Exacto, no lo pudiste Sí. disfrutar por la manera en la que buscaste en un momento dado tratar de calmar toda la ansiedad que tenías porque se te terminaba un determinado periodo. Sí, claro, como que te pierdes la oportunidad incluso de lo que buscabas por todo lo que sufriste en el camino, ¿no? Exacto, y porque te queda poco tiempo en la cabeza para realmente valorarlo y tener satisfacción sobre lo que conseguiste, ¿no? Claro. En fin. Irma, muchas gracias. ¿Cómo podemos lidiar con estas tristezas y pensar que también hay cosas bellas? Rocío, muchas gracias, muy interesante, felicitaciones. Pau, hola, esa falta de tolerancia ante la ausencia, ¿de qué manera se relaciona con la dependencia? Muchas gracias por sus comentarios. Bueno, la dependencia, hay dos temas interesantes. Primero, no quiero sonar catastrófico de que nos la tenemos que pasar tristes, ¿no? En realidad lo que estamos diciendo es que si uno, digamos, ve con justa medida, por así decirlo, y ve que las cosas tienen siempre dos caras de la moneda, ¿no? Uno en todo caso se percata, a partir de darse cuenta de lo que puede perder, uno se percata de lo bueno de cada una de las cosas que uno tiene, ¿no? Y eso daría mucha satisfacción. Es decir, uno no tendría tantas expectativas de más, uno no tendría tanta sensación de insuficiencia sobre lo que tiene, aunque también reconocería lo que le hace falta, ¿no? Por eso digo que es un proceso muy complicado, porque así como lo estoy diciendo, va a decir, ay, bueno, qué fácil, ¿no? Sí, bueno. No es fácil, no es fácil, Claro, claro. Y es algo que además se consigue, creo que a momentos. Ahora, sobre el tema de la dependencia y cómo se relaciona esto, bueno, en todo, digamos. La dependencia es un término que se utiliza de manera muy, muy generalizada y que en realidad incluye diferentes tipos de personalidades, diferentes formas, digamos, de relacionarse con la gente. Esencialmente es la manera en la que yo, voy a decirlo así, me meto en la cabeza de una persona y que permito que una persona se meta en mi cabeza, ¿no? O un aspecto de una persona se meta en mi cabeza, o un aspecto de mí se meta en la mente de otra persona, sí, ¿no? sí. Y cuando yo, por ejemplo, tengo un sentimiento de que todo lo bueno mío, ¿no? Está en otro lado, lo que voy a tener, te digo nuevamente, es un ejercicio de balanza, ¿no? Sí, que es sí. que como todo lo bueno mío, que no logro reconocer en mí, Ujú. por lo tanto me menosprecio, Sí. ¿no? Y considero que el otro lo tiene, Claro. pues tengo pánico de deshacerme y de separarme un segundo de él. Pasa con Claro, Dios, se ¿no? lleva todo. Pasa con Dios. Claro, Si Dios es todopoderoso, omnipresente y omnipotente, soy independientemente, claro, soy un bichito, Nada, ¿no? sí. Que, para no meterme en temas religiosos, ni mucho menos, pero en realidad no solamente con Dios, sino con cualquier figura que en un primer momento parece tener todas las cosas que yo necesito y Sí, por como lo tanto, muy idealizada, ¿no? mientras más idealizo al otro, en realidad más me empobrezco yo, ¿no? Claro. Y entonces no me puedo separar de esa persona, ¿no? O puede pasar también de manera inversa, ¿no? Yo puedo tener la sensación de que el otro no puede estar sin mí. Claro. Y entonces, eso lo puedo como promover en el otro? por supuesto. Y si el otro hace esta pareja, siempre son parejas, digamos, me refiero a que son pares en la mente. Y se hace match, ¿no? Si yo idealizo, también hago lo contrario. Claro. Es decir, también seguramente digamos, no solo me menosprecio, sino también voy a menospreciar al otro, ¿no? Entonces voy a generar estos pares en donde
por un lado necesito totalmente de ti y por el otro siento lo contrario, que tú necesitas totalmente de mí, ¿no? Y entonces armamos una relación muy complicada donde no entendemos bien qué es de cada quien, exacto, quién soy yo y quién eres tú, porque resulta que necesito estar contigo para no sentirme solo, para no sentir que me falta una serie de emociones, una serie de capacidades, ¿no? Sí, como muy simbiotizado, ¿no? Que ya no hay, pues ya no está padre, ¿no? No está padre porque no es amor, es necesito alimentarme de eso que te coloco a ti, tú necesitas alimentarte de y además normalmente esas relaciones, como decimos dependencia, porque hay dos tipos de dependencia, una es proyectiva, otra es introyectiva. ¿Qué quiere decir? Proyectiva quiere decir, es esta dependencia en el yo pongo en el otro, digamos, algo que no soporto en mí mismo o que sobrevaloro en mí mismo, ¿no? Y que lo pongo en el otro y entonces genero este vínculo donde no me puedo zafar, porque me quedo sin nada, ¿no? O necesito deshacerme de lo que no aguanto y entonces... Y la introyectiva, que es exactamente lo contrario, es la capacidad de reconocer la necesidad que tenemos de los demás, pero a partir de los aspectos, digamos, que no tenemos nosotros, lo que no tenemos nosotros, que el otro nos provee, que no nos apropiamos ni nos robamos diciendo esto es mío, sino que reconozco que me lo da el otro y que trato de tomar algo bueno de eso. Esa parte, digamos, de las relaciones es la más, llamémosle la más adulta o la más sana o la más, como quieras decirle, de cómo me puedo relacionar con otro. Y implica una dependencia, y depender no es malo, los niños dependen de los padres. Claro. Y no es malo, los adultos dependemos de otras personas. Sí, los seres humanos dependemos siempre. Dependemos de otro, pero hay diferentes tipos de dependencia, ¿no? Algunas son muy violentas y otras implican el reconocimiento de lo que tú me ofreces. Claro que esa sería la parte como más sana, ¿no? A donde podríamos aspirar. No puedo hacer esta entrevista solo. Es decir, digamos, la necesitamos hacer juntos, ¿no? Entonces cada quien tiene que reconocer cuál es el papel de cada uno y entonces trabajar desde ese lugar. Si así lo hace uno, y así lo hace, por ejemplo, uno en la pareja, o en la familia, pues en la pareja, uno tiene la posibilidad de entender que somos diferentes, nos necesitamos mutuamente y podemos construir mejores cosas juntos. Sí, es un avance más como de creación y no de destrucción, ¿no? Así es. Eso está increíble. Muchas gracias a Delia, a Cristina, Ana Mata, gran maestro Gabriel explicando la mente para mortales. Gracias por el programa, sí, totalmente coincido contigo, Ana. Muchas gracias. Saludos a Ana. Sí, es algo muy, muy padre, que yo te admiro mucho, como esta capacidad de hablar de cosas tan complejas y poderlas llevar a un lenguaje tan ordinario. Gracias. ¿No? Gracias. Para mortales, tal cual lo dice Ana. Muchas gracias. Yo creo que ese es el trabajo que nosotros, digamos, si me preguntas, creo que lo más difícil del psicoanálisis, yo siempre se los he dicho incluso en clase y más, el problema del psicoanálisis no es ni estudiarlo, ni leerlo, ni entenderlo teóricamente. Me parece que lo verdaderamente difícil es hacerlo, en el sentido de transformarlo en palabras sencillas, ajustadas a lo que cada persona que está conmigo, hablo en una sesión, es capaz de poder escuchar, ¿no? La vida cotidiana. Así es decir, eso no quita, digamos, utilizar palabras sencillas no quita profundidad, en realidad al contrario. Creo que utilizar palabras complicadas cuando estás en una relación íntima, eso quita profundidad. Sí, claro, ¿no? totalmente. Porque hace una teoría sobre algo que en realidad uno dice, bueno, pero yo me siento triste, no me digas una explicación. No me importa lo demás. Sí, claro, es cierto. Y bueno, si nosotros podemos entonces identificar que lo que estamos viviendo en una época como esta tiene más que ver con el cierre y tiene más que ver con hacernos cargo de lo que nos realizamos, de los propósitos de Año Nuevo y cosas así, ¿cuál sería como la recomendación? O sea, poder dividir de esta manera, o sea, esto que estoy sintiendo corresponde a dicho evento y así, para poder construir, o ¿cuál es el camino que tenemos que pensar? Mira, yo creo que el mejor paso es la sinceridad. Lo que pasa es que eso resulta, la sinceridad me refiero a uno mismo, ¿no? También creo que no sobrevalorar, o sea, no llevarlo, es un muy buen momento para muchas cosas, pero si nosotros sobrevaloramos, insisto, se sobrevalora para lo bueno y se sobrevalora para lo malo, ¿no? Pensamos, por ejemplo,
es la última Navidad que voy a estar en determinada situación o en determinada ciudad, ¿no? O con determinada persona. Con determinada persona. Bueno, pero un día antes también estuviste ahí y digamos en otros momentos también. Y cuando uno da demasiado peso sobre un solo hecho, o sea, si yo le pongo todo el peso al 24 de diciembre o al 31 de diciembre, ¿no? Sobre la familia, sobre las relaciones, pues ¿qué hice con los 363 días del año? ¿No? Sí, En realidad les quito valor a todas las otras experiencias. Claro. Y no es que sea un día común, porque no lo es. O sea, te da una oportunidad de poder vivir, digamos, diferentes emociones, experiencias, etcétera. Pero no es, digamos, Sí, no es el fin del mundo, o sea, no ese día se acaba todo y te mueres, ¿no? O sea, que de pronto se vive un poco así, atragantarse, ¿no? Y ya sabes, esta gente que terminó en las noticias de ahogada por las uvas, porque tienen que ser en las 12 campanadas, bueno, si te tomas un minuto más por ahí, no pasa nada, ¿no? Pero uno tiene la necesidad de hacer todo en el último, porque arma una manera de vivir el tiempo totalmente diferente. Les pasa, por ejemplo, a las mujeres en un periodo de embarazo, ¿no? Tienen un tiempo que está delimitado y que no pueden parar, ¿no? Viene, o sea, el bebé nace, punto, ¿no? El bebé va a pasar en un término y no pueden parar, entonces empieza un sentimiento de prisa, ¿no? Por supuesto por lo que hay que resolver, pero luego porque es un periodo tan finito, ¿no? Que uno empieza a tener ciertas ansiedades, ya sea de que no alcanza o de urgencia de hacerlo todo, y lo mismo nos pasa cuando vemos el tiempo en espacios tan específicos, ¿no? Sí, como tan marcados, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar a Amaro Rosal en el piano y pues los invito a que hagan sus preguntas, comentarios sobre este interesantísimo tema. Estamos en entrevista con el doctor Gabriel Espíndola. En un momento regresamos y vamos a escuchar algo de la música de Amaro Rosal. No te vayas. Bienvenido, Gabriel, nuevamente. Es un placer tenerte Gracias. aquí. Este interesantísimo programa. Olga, pues bueno, voy a tocar unos temas un poco pues, melancólicos. Es un collage de temas de películas, espero que les guste. A ver si adivinan cuáles son. Okay.
Continuamos con el excelente programa. Gracias. Gracias, ya estamos por aquí de regreso. Y bueno, agradecerles mucho sus saludos y participación. Rafael Lara también manda saludos, muchísimas gracias. Y bueno, aprovechar para comentarles que pueden ponerse en contacto con Centro Eleya, centroeleya.edu.mx, donde pueden encontrar información muy valiosa sobre temas que tienen que ver con psicología, la licenciatura de psicología, la maestría de psicoterapia psicoanalítica y el doctorado de psicoanálisis. Bueno, en la liga, en nuestra página, estamos colocando por ahí el video en la liga, así que esperamos que lo puedan visitar y por supuesto estaremos atentos a sus comentarios. Y bueno, nos has platicado sobre cómo vamos elaborando, cómo vamos viviendo, ¿no? Este tipo de situaciones que nos decías, si nosotros lo vemos más como un ciclo, pues de pronto se repite y no está tan grave que si empezamos a verlo como lineal y ya nos damos cuenta que sí hay un final, ¿no? Lo cual también es un poco amenazante, ¿no? Porque como hacías la comparación que me gustó mucho sobre el embarazo, ¿no? Ya sé que sí va a terminar, a lo mejor en el caso de la muerte no sé bien cuándo, pero finalmente sí sé que concluye, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos ir trabajando o pensando en darle valor a esto? En realidad pienso que no es algo que se puede hacer a partir de un propósito. En realidad implica ponerse a trabajar, digamos, con la mente de uno, no a partir de un determinado, o sea, no durante un periodo de tiempo breve, okay, sino ir construyendo estas herramientas para no resolver las cosas. Estas ansiedades o estos sentimientos los tenemos todos, permanentemente, y de diferentes, o con gran intensidad, ¿no? Sí. El asunto es que uno desarrolla algo así como diferentes avenidas para poder resolver el asunto, ¿no? Claro, depende si tienes autopista o te encuentras aquí como en las calles de nuestra ciudad donde te embotellas, ¿no? Claro. Habitualmente nos embotellamos, sí. Es decir, entonces se nos atoran esta clase de emociones y la mente busca caminos para solucionarlo, aunque sea parcialmente. Uh-huh. El problema, cuando digo parcialmente, es que en lugar de transformarlos en verdaderos pensamientos y experiencias que te permitan soportar y crecer, digamos, y también tener mucha satisfacción todo al mismo tiempo, uh-huh, lo que provocan son salidas más inmediatas. Por ejemplo, las somatizaciones son una, digamos, de esas vías, como, ¿no? Una respuesta de emociones que no encuentran una buena alternativa y habitualmente terminan expuestas a partir de diferentes órganos blancos que uno tiene en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, también, por ejemplo, la sexualidad es una manera de aguantar o de tratar de resolver los sentimientos de pérdida, de soledad, ¿no? Lo mismo pasa con todo lo que tenga que ver con las adicciones, e incluida la alimentación, ¿no? Que es una manera de rápidamente tratar de dar satisfacción o calma a una situación que nos produce ansiedad o que nos produce toda clase de emociones. Entonces, la verdad es que normalmente tenemos caminos mucho más rápidos, el camino más largo y el camino, ese siempre cuesta un poco más de trabajo porque sí implica aguantar, digamos, sentimientos que no siempre son del todo agradables, aunque otros sí lo son, y cuando uno va generando esta vía, uno no solamente evacúa las cosas, sino realmente las utiliza para crecer, ¿no? Exacto, que eso es lo valioso, no nada más es me deshago de él, ¿no? Porque entonces sería una vía rápida, ¿no? Exacto. Cuando te refieres a las somatizaciones, todo esto que no se está pudiendo elaborar, alguien lo va a actuar y lo va a actuar el cuerpo, ¿no? ¿Existe como esa forma de identificar, bueno, es que ya es que en diciembre todo el mundo tiene gripe, si es el frío o es que algo tiene que ver? Bueno, creo que las gripas, por supuesto hay una cosa ambiental más todo lo personal, ¿no? Pero son las gripas y son la panza y son la piel y son los dolores de cabeza, o sea, es decir, en realidad las vías de manifestación típicas de cada persona a partir de sus órganos blancos, claramente cuando está expuesto a emociones intensas, pues se resultan más expuestos y este es un periodo en donde aumenta. Pregúntale a los médicos si no tienen más consulta, ¿no?
¿Y en la clínica notas este periodo importante? Sí, por supuesto. Sí, en la clínica normalmente conforme se acerca el final del año, particularmente personas que están pasando por periodos depresivos aparecen con mucha más frecuencia, ¿no? Digamos, este es un periodo hacia noviembre, diciembre, donde hay un incremento en términos de la solicitud de consulta, sobre todo con cierta urgencia, ¿no? Ok, es decir, con la premura de es que estoy mal. De ya. La quiero ya. ¿Tiene para mañana? Llegar bien a Navidad, ¿no? Entonces me atiende el 23, a ver si para el 24 ya estoy bien, ¿no? Sí, la verdad es que es un periodo donde nosotros tenemos bastante más consulta, donde tenemos bastante más gente que nos busca por diferentes situaciones. Normalmente, por supuesto, claro, los que consultan por depresión se sienten, digamos, bastante mal. Y algunos otros nos buscan por otro tipo de motivos, pero en realidad muchas veces... De fondo va como eso. ¿Y cómo viven los pacientes esta separación de diciembre, de periodo vacacional? Bueno, lo que pasa es que los pacientes entran en una muestra que es bastante la muestra de todos nosotros. Es decir, en realidad nosotros no atendemos gente necesariamente tan enferma, ¿no? Entonces, ¿cómo lo viven? Pues en realidad como todos nosotros, solamente de una manera más exacerbada muchas veces, si es que están pasando por alguna clase de situación o porque si presentan alguna clase de patología, bueno, cada patología tiene sus propias manifestaciones, sus propias carreteritas, digamos, habituales para solucionar estos procesos de ansiedad, ¿no? O de dolor, ¿no? Entonces, pues, el deprimido se deprime más, el impulsivo hay que tener cuidado porque permanentemente está haciendo cosas, ¿no? El ansioso, por supuesto, está subiendo de peso, comiendo, habla como yo, como Merolí, pues como para la boca. Sí. Entonces, en realidad eso... O sea, sí se suma, es como el cierre de año con el... Sí, creo que es un periodo sensible, ¿no? Creo que es un periodo sensible, lo sabemos, además hay un tema clásico y muy importante en el trabajo terapéutico, por ejemplo, que es el periodo de vacaciones, ¿no? No, independientemente de si el terapeuta toma muchas o pocas vacaciones, a lo que aludes a las sensaciones de separación que tiene la gente ante un vínculo muy particular. Claro. Entonces, todo este periodo también está marcado dentro del campo de la psicoterapia, también por ese periodo que se aproxima del desprendimiento de X días. En realidad es un tiempo simbólico más que real. Sí, exacto, tampoco es, no son meses. Sí, no son meses, pero un niño no necesita muchos minutos para volverse loco si no encuentra a su madre. Claro, totalmente, ¿no? Totalmente. Basta con que te pierdas en el súper siendo un niño un día para que sientas la ansiedad más espantosa de tu vida, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Y nos decías, además de psicosomático, sexualidad. Sí, las actuaciones sexuales, digamos, las relaciones sexuales son a veces una vía no necesariamente, o no solo erótica, sino a veces una vía de calmar, ¿no? De tratar de tranquilizar, porque se establece un contacto, porque hay una posibilidad de estar con otro, incluso de armar un pleito con otro, incluso de generar violencia con otro, es decir, entonces siempre la sexualidad en el sentido genital, ¿no? Va a ser una vía, digamos, en esta época. Sí, creo que el mes donde más niños nacen es en septiembre, aunque eso tiene otra explicación en este país, que es que vienen todos los migrantes, ¿no? Bueno, claro. Sí, eso es cierto. Cuando estaba en perinatología yo decía, ¿pero por qué en septiembre? Y entonces me decía una compañera que ya llevaba más tiempo ahí porque yo era un niño menso, y me dijo, pero no seas bruto, ¿qué pasa en diciembre? Y dije, bueno, en diciembre es Navidad, estamos todos muy contentos, es por eso. Me dice, no, independientemente de que estemos contentos, vienen todos los migrantes y son más de 5 millones que vienen al país, y habitualmente tienes una tasa de embarazo más alta que la habitual porque tienes más población. Qué interesante. Sí, sí, claro, tiene que estar, ¿no? Sí. Entonces hay más niños en septiembre. Sí. Y bueno, entonces no hay un camino rápido, digamos, si queremos verdaderamente elaborarlo. No lo hay. ¿Y cuál es el camino recomendable? Me preguntas como cuál sería el camino de la salud mental. Creo que todos lo sabemos, es una mezcla de lo propio con las vivencias, y una vez que uno está en una situación complicada, hay alternativas, y las alternativas son no solamente meterse a la atención de un síntoma específico, sino entender un poco
qué le pasa a uno con la vida cotidiana, qué le pasa a uno con la realidad, cómo construye uno sus propios demonios, ¿no? Sus propios fantasmas que nos dan vueltas en estas y en todas las todo fechas. Tiempo, lo que pasa es que sí. ahora estamos un poco más, ¿no? Mimetizados. Exactamente, mimetizados, identificados, Sí. etcétera, pero estos fantasmas aparecen todo el año. Todo el tiempo, Digamos, claro, claro. y aparecen de diferentes maneras y depende, digamos, cómo construye cada uno su propio teatro interno, cómo construye uno su propia escena vital, ¿no? Sí. Los personajes que predominen en la cabeza de uno, si hay más gente buena que gente mala, digamos, ¿no? En todos lados hay gente mala, pero también en todos lados hay gente buena, y así pasa con la cabeza de la gente. Sí. Entonces, construir eso lleva tiempo. Es posible, no solamente por la vida cotidiana, sino también es posible cuando uno se anima a hacer obra negra en la cabeza, ¿no? sí, hacer obra negra. Claro, ¿no? tal cual. Y bueno, obviamente tu recomendación es hacer un proceso psicoanalítico. Cuando la gente lo piensa adecuado, es decir, Pero sí hacer un proceso, ¿no? Me parece que dentro de las alternativas, el psicoanálisis brinda una posibilidad más allá de los síntomas que tiene que ver con la libertad sobre uno mismo. Es decir, uno es esclavo de sí mismo en realidad. Y me parece que la posibilidad de entender por qué uno exacerba las cosas, por qué uno hace de una tontería una cosa loca, por qué uno se deprime ante una situación que tal vez no tendría que ser así. En fin, cuando uno entiende esa forma de ser de uno, creo que uno se libera bastante de sí mismo, y eso ayuda a estar más tranquilo. Cuando hablas como los síntomas, ¿cómo podemos identificar que lo que estás viendo es el síntoma, o sea, algo concreto, o sea, como para poder ayudar a diferenciarlos? Los síntomas siempre, digamos, a la gente le producen dolor. Hablo displacer, frustración, etc. Entonces, bueno, en el cuerpo, lo somático es claro, digamos, en términos de los sentimientos, bueno, una cosa es sentir nostalgia y otra es estar permanentemente con un sentimiento de depresión o de autorreproche o de aislamiento, etc. Entonces, los síntomas producen dolor. El carácter no. El carácter, lo difícil es que uno piensa que la manera en la que uno hace es la manera, ¿no? Correcta, y si me ha funcionado, uno dice, bueno, pero a lo mejor no te ha funcionado tan bien, ¿no? A lo mejor hay otras maneras de hacer las cosas, pero el carácter, a diferencia de los síntomas, es algo que se vive como parte de uno mismo y que a la gente no le produce cuestionamientos, aunque a veces sea muy limitante. Okay. Que igual nos afecta, ¿no? Sí, por supuesto. Igual nos va... En la manera en la que vivimos todo. O sea, no funcionamos de la mejor manera. No, pero habitualmente somos rígidos. Es decir, y la rigidez está directamente relacionada con la psicopatología. Okay. Bueno, pues se nos termina el tiempo, pero bueno, de verdad que hay como mucho que me queda como curiosidad, ¿no? Como hablar un poco más a lo mejor de esos síntomas, ¿no? Y poder diferenciar, que de pronto creo que es algo que vemos mucho, o que al menos nos preguntan mucho, ¿no? O sea, y esto que siento, que ¿cómo lo abordo? ¿Cómo lo trato? Entonces me parece que la psicoterapia psicoanalítica sí puede ofrecer un algo más, ¿no? Un algo más profundo, que no se queda solamente en la solución de la conducta, ¿no? Así es. El trabajo largo de un tratamiento analítico no está relacionado directamente con los síntomas, sino más precisamente con la comprensión del carácter, es decir, con la manera en la que somos, ¿no? Claro, y eso es lo más difícil, ¿no? Eso es lo más difícil. ¿Esa es la razón por la que el psicoanálisis es más largo? ¿Es una terapia más larga? Sí, en realidad lo que prolongó los análisis, Freud no hacía análisis tan largos, lo que prolongó los análisis, digamos, particularmente fueron los postfreudianos, y fue por el interés ya no solamente en la resolución de síntomas, sino en realidad en el análisis del carácter, ¿no? Que empezó desde muy temprano con Reich, con Wilhelm Reich, y que luego continuó en realidad con todos los postfreudianos desde sus diferentes perspectivas, que es por qué somos de esta manera y cómo construimos la realidad, digamos, de esta manera, y bueno, que la gente tenga herramientas para saber por qué hace lo que hace. Claro. ¿No? Que entonces es muy interesante pensar en que si hablamos de los momentos en que se cierran ciclos, en que
pensamos que se cierran ciclos como sucede en el fin de año y donde tenemos expectativas en lugar de estarnos frustrando para septiembre porque ya casi llega diciembre y no lo hicimos, podríamos pensar en por qué no queremos hacer, o sea, no sé, algún propósito, porque no lo podemos llevar a cabo, porque nos saboteamos. Creo que cuando uno va, me parece que cuando uno va entendiendo un poco más de uno mismo, las cosas se vuelven menos dramáticas. Yo, como le digo digamos, a colegas, a la familia también, ¿no? Hay batallas que vale la pena luchar y otras que no vale tanto la pena luchar, ¿no? Hay pleitos que se vuelven algo que te desgasta cuando en realidad no tienen mucho sentido. Y lo que quiero decir con eso es que no hay una manera particular de vivir este periodo o una serie de recomendaciones más allá de las que ya sabemos todos, ¿no? No tomes y manejes, qué sé yo. De las obvias. Sí, no hay muchas recomendaciones, digamos, porque en realidad la manera en la que enfrentamos estos términos de ciclo es algo que hacemos todos los días, lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿no? Todos los días nos enfrentamos a diferentes situaciones que implican, ¿no? La toma de decisiones implica una pérdida, o sea, siempre que decides algo, tomas una pero dejas otra, ¿no? Y cada cosa que, digamos, o muchas de las cosas que haces cotidianamente están relacionadas con esto, pero no nos damos cuenta. Entonces, realmente vamos a tener una mejor sensación y una mayor satisfacción, ¿no? No solo de las fiestas, sino en realidad de la vida toda, ¿no? Cuando tú tienes claro de por qué sientes una cosa y de por qué lo haces de determinada manera y te das cuenta del valor más justo que pueda tener en términos de tus sentimientos, ¿no? Que bueno, pues eso es valiosísimo, ¿no? Sí, eso es valiosísimo, sí. Porque al final del día estás hablando de una forma de vida y otra absolutamente distinta que te puede ayudar, no sé si la palabra sea ser feliz, pero sí a estar más tranquilo, claro, más pleno, satisfecho, ¿no? más pleno, más creativo, más digamos, claro en por qué actúas más de libre, más sí, claro, sí. Exacto, sí, sin tanto sin tantos conflictos. Nunca se terminan, ¿no? Los conflictos. Jamás, se nos acaba la vida. Como... se nos acaba la vida. Los conflictos son interesantes, ¿no? Claro. Porque el conflicto no es necesariamente un tema de tragedia, el conflicto es buscar solución. Claro. Quiero agradecer a Delia, muchísimas gracias, Delia. Felicidades, muy buen programa. Elena, muchísimas gracias, excelente tema, felicidades. A Rosen, te mando un fuerte abrazo. Rosen, saludos. Josué Aguirre, buen programa, siempre es enriquecedor e interesante escuchar al doctor Gabriel Espíndola, totalmente de acuerdo contigo, Josué. Rubén Rodríguez, dependiendo del estado de ánimo y la perspectiva, el significado del fin de año puede ser una muerte, un duelo, una liberación para nuevos proyectos. Saludos al doctor Gabriel, muchísimas gracias, Rubén. Irma, muchísimas gracias, escuchando a Gabriel suena atractivo el psicoanálisis, de verdad que sí es como muy interesante porque es una oportunidad para crecer y conocerse, ¿no? Que eso está padrísimo, padrísimo. Rocío, gracias, saludos, muchísimas gracias. No sé si te gustaría cerrar con algo, Gabriel. Pues que se la pasen bien. Que disfruten. A ver quién se atreve. Sí, no, francamente creo que no tengo más que decir. Muchas gracias. Gracias por invitarme y bueno, gracias a todos los que están ahí escribiendo, que muchos son alumnos, exalumnos y demás. Entonces, nada más, muchas gracias y de verdad que la pasen bien y tengan excelentes fiestas, fin de año, claro, inicio de año y todo lo que sigue. Y a ver quién se atreve a entrarle al psicoanálisis, porque la verdad es que creo que sí es algo que vale la pena probar, ¿no? Bienvenidos. Que vale la pena probar, así que bueno, y también quiero aprovechar para decirles que, bueno, ya lo habíamos comentado, este es el último programa del año. El 8 de enero estamos de regreso, vamos a tener una entrevista con la doctora Cristina López, hablando del envejecimiento exitoso. ¿Llegarás ahí? Así que bueno, también hay una oferta muy interesante en Centro Eleya. Me gustaría mucho invitarlos porque van a tener 2 pláticas, que en realidad son de 3 días cada una, que vale la pena asistir. Una de ellas es Descubre la Psicología y es el 10 de febrero en el Campus Norte de Centro Eleya. Puedes obtener más información en centroeleya.edu.mx o comunicarte al teléfono 5370-9648. Estos datos los vamos a poner, por supuesto, en la página de Frecuencia Interactiva. Y otro que también dura 3 días, son 3 sábados de 10 a 1,
que inicia el 10 de febrero, es Principios de Psicoterapia y Psicoanálisis. En lo personal, ese curso me pareció maravilloso porque te abre como mucha la visión de qué vas a encontrar en realidad en el psicoanálisis, porque tiene fama buena y fama mala, ¿no? Nos Tiene de divertimos. todo. Entonces, exacto, es muy entretenido, se pasa súper rápido, pero lo mejor de eso es que sí te ayuda a tener una mirada diferente sobre lo que vas a encontrar si te acercas al psicoanálisis, y también a darte cuenta de pronto si es algo que va contigo, ¿no? Que te interesa o que no te interesa. Y Centro Eleya también ofrece talleres y abren el año el 20 de enero con la maestra Pati Bolaños. Va a hablar de adolescencia, que es un tema que además nos han pedido mucho en el Diván y la Luna, así que bueno, pues es una buena oportunidad para tomar ese taller. Va a abordar el tema de adolescencia, sexo, cuerpo y suicidio. Así que, ya saben, el 20 de enero pueden meterse a centroeleya.edu.mx. Sí, super light, claro. No hay ni por dónde verlo. Y los teléfonos 5370-9648. Tienen dos campos, norte y sur. Uno está en Plaza Inn y el otro está justamente frente a Walmart de Pirules, en Tlalnepantla. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Gabriel, de verdad es un honor tenerte aquí. Espero Gracias. que muy pronto estés de regreso Con gusto. platicándonos de estos temas tan interesantes. Y a quien quiera ponerse en contacto con Gabriel, el correo electrónico es gespindola@centroeleya.edu.mx. Muchísimas gracias, que pasen muy buena noche. Muchas gracias. Gracias. Gracias.